La fe que celebramos tiene el propósito fundamental de encauzar la importancia y sobre todo el conocimiento profundo de la liturgia durante la celebración eucarística. Síguenos vía internet Radio San Juan Diego, Facebook, página Diócesis de Cuautitlán, todos los lunes 10 a.m. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy continuando, hermanos, con los ritos de la comunión, compartiré con ustedes, con todos ustedes, nuestra querida audiencia, el tema La comunión, acto de fe. Reflexionaremos acerca del signo de la comunión y la procesión de la comunión. La comunión de pie, comunión bajo las 2 especies, comunión en la mano y los ritos de despedida. Vamos a dar inicio diciendo juntos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te pedimos que estés con nosotros en esta catequesis sobre la comunión. Ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones, para que podamos entender y vivir más profundamente el significado de este sacramento. Que tu Espíritu Santo nos guíe, nos inspire a reflexionar sobre la importancia de la comunión en nuestras vidas. Queremos crecer en nuestra fe, en nuestra unión contigo. Bendícenos, Señor. Danos sabiduría para que podamos vivir según tus enseñanzas y siempre recibir la comunión con fe y devoción. María, Madre del verdadero Dios por quien se vive, Madre llena de gracia, llena de ternura, llena de esperanza, ruega por nosotros. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué bueno que nos acompañan, queridos hermanos, hermanas en Cristo nuestro Señor. Qué alegría en verdad poder reunirnos a través de estos maravillosos medios electrónicos. Y sobre todo, la alegría de poder compartir con todos ustedes las enseñanzas de Jesucristo, nuestro Divino Maestro. Sean bienvenidos, querida audiencia, a la fe que celebramos. Gracias por su sintonía. Estamos transmitiendo a través de la plataforma Facebook desde la cabina de la Radio San Juan Diego, aquí en la Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Como siempre, quiero invitarles a continuar en estas catequesis, no solamente conformarnos con oír algunas charlas, conferencias, asistencias a lo mejor a algún grupo. Hay que profundizar en nuestra fe. Ponemos la primera imagen, Pati, por favor. Y para esto, pues, tenemos que consultar, tener medios, fuentes para consultar, ¿verdad?, de lo que estamos conociendo, en lo que nos estamos preparando. Bien, pues para esto tenemos varias fuentes donde nosotros, como católicos, podemos ir profundizando, podemos fundamentar y continuar así en nuestra formación y conocimiento de nuestra fe católica. Bien, primero,
Debemos conocer que como fuente principal de nuestra fe es la Sagrada Escritura, la Biblia, el libro por excelencia que todos los católicos usamos. Pero después de la Biblia hay otros libros que utilizamos, que nos ayudan también a entender más fácil, de una manera mejor, aterrizar los conocimientos de la Biblia a la vida de la Iglesia, como es el Código del Derecho Canónico, que legisla, nos orienta en la manera de dirigir, celebrar, de creer la ley de la Iglesia, que aplica a todo bautizado, a todo consagrado. Pero hay otro en el cual encontramos la doctrina, así como en resumen, lo que la Iglesia cree basado en las Sagradas Escrituras. Todo basado en la fuente principal, que es la Sagrada Escritura. También en la tradición de la Iglesia, la sagrada tradición de la Iglesia, que son los primeros siglos de la Iglesia después de la vida de nuestro Señor Jesucristo. También tenemos el magisterio de la Iglesia, la enseñanza de los papas y de los obispos, que rige y guía la vida de la Iglesia para que no sea un desorden. También conozcamos, ¿verdad?, el catecismo de la Iglesia Católica, todo lo que la Iglesia cree y cómo lo dice. Gracias, Pati, por la imagen. Hermanos, pues tenemos aún más libros en los cuales nosotros podemos apoyarnos para continuar en la evangelización, mandato que nos dejó nuestro Señor Jesucristo a todo bautizado a la luz de la fe con el Espíritu Santo. Salir y compartir el Evangelio a todos. Citas bíblicas en donde podemos y debemos siempre fundamentar todo. El Evangelio de Marcos, capítulo 16, versos 15 y 16, y Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos 46 y 47. Estos pasajes nos recuerdan la misión de la Iglesia, que somos llamados nosotros todos a compartir la fe, a llevar el mensaje de Jesucristo, la buena nueva, a todos los rincones del mundo. Pues bien, queridos hermanos, hermanas, querida audiencia, dispónganse a disfrutar de esta catequesis, muy importante y muy necesaria para nuestro crecimiento espiritual. El tema de hoy, como les decía, es continuamos, ¿verdad?, con la comunión, que es acto de fe y deseo. También pues te invito a interactuar, participa con tu saludo cordial, alguna pregunta respecto al tema, algún mensaje que nos puedas compartir, alguna experiencia en cuanto y sobre todo a tu conocimiento en los ritos de la comunión. Con gusto te responderé. Ya desde este momento los medios digitales ya están a tu disposición. Únicamente ayúdanos a compartir haciendo un clic ahí en el compartir y en los comentarios enviándonos tu saludo, tus comentarios, alguna duda, pregunta que tengas respecto al tema. Bien, queridos hermanos, hermanas en Cristo, ¿somos viajeros en este mundo? ¿O nuestra estancia es aquí permanente? Bien lo sabemos, somos viajeros, hermanos. Ya San Pablo veía a los cristianos como extranjeros y como peregrinos. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. También el Concilio Vaticano II ha querido llamar a la Iglesia con el nombre de Iglesia de los Peregrinos. Lumen Gentium, numeral 50.
Ahora, el camino entonces que tenemos que recorrer para llegar a la casa de Dios es largo y penoso. Y así como un caminante tiene que tomar alimento para resistir y no desfallecer en el camino, así el cristiano que peregrina hacia el paraíso solo podrá llegar allá con la ayuda de Cristo. No hay otro camino. Con la ayuda de Cristo solamente podremos llegar allá. Por eso Cristo nuestro Señor, Él se ha quedado en forma de pan, el pan que nos da energías para continuar en este camino, en nuestro camino personal hacia el cielo. Ahora, cuando se nos invita a comulgar en procesión, es pues para recordarnos todas estas verdades. Primero, todos vamos juntos y de camino. Pati, ¿me puedes poner la siguiente imagen, por favor? Todos, hermanos, vamos juntos y de camino, y Cristo es nuestra fuerza. Entonces esto significa que somos viajeros en este mundo, que todos juntos vamos de camino. Muy importante, no es que hagamos filas, sino que es una procesión. Hablamos de la procesión de la comunión. Vamos todos juntos de camino hacia el Padre Celestial. Comulgamos de pie. La Comisión Episcopal de la Liturgia de México da al celebrante esta autorización. No debemos entonces pensar que es por simple comodidad. Al comulgar de pie, debemos de recordar que la Sagrada Comunión es el alimento de un viajero, que no debe tener paradas. Recordamos entonces que Dios ordenó a los israelitas comer el cordero pascual deprisa, ceñida la cintura, calzados los pies y con el bastón en la mano, es decir, listos para el viaje. Pero la razón principal es recordar que Cristo es nuestro camino hacia el Padre, que es el mediador para llegar y estar en la presencia del Padre Celestial. Que el comulgar de pie entonces no sea obstáculo para nuestra devoción, antes, al contrario, una ayuda para nuestras manos, para que nuestras manos y nuestro modo de caminar indique nuestros sentimientos de respeto y confianza a la vez ante la grandeza y bondad de Dios a quien nos dirigimos. Vamos en camino, en peregrinación hacia nuestro Señor. Vamos recordando, pensando en la grandeza y bondad de a quien nos vamos a dirigir. Gracias, Pati, por la imagen. Entonces, queridos hermanos, aquí es momento de reflexionar, de meditar en cada uno de nosotros. ¿Cómo es tu caminar en esa procesión hacia la comunión? ¿Cómo vas? ¿Cómo es tu postura? ¿En qué vas pensando? ¿Qué vas reflexionando? Hermanos, recuerden que debemos de dar un sentido a nuestras acciones litúrgicas y recordemos que las reformas litúrgicas no consisten principalmente en cambiar ese modo de hacer las cosas, sino en darles un contenido, es decir, en cambiar nuestra mentalidad, que muchas veces nos lleva a hacer cosas que ni sabemos, sin saber, ¿verdad?, por qué las hacemos o para qué las hacemos. Vamos en ese camino, en esa procesión. ¿Cuál es tu postura? ¿Tus manos qué postura emplean para recibir a nuestro Señor? Quizás vas distraído,
enfocándote en la feligresía, viendo qué hacen los demás, saludando a alguien que no habías visto. ¿Cómo es tu postura en esa procesión en camino a Dios? Es momento, hermanos, de reflexionar todo ello. Muchas veces no queremos hacer la procesión porque se nos es más cómodo, ¿verdad? Acercarnos y pedir permiso y que nos dejen pasar ahí luego. Pero no es lo correcto. Hoy que sabemos que es una procesión, un recorrido, un camino hacia el Padre Celestial, hermanos, es importante darle la importancia de lo que estamos haciendo, conocer lo que hacemos y no solamente dejarnos llevar por lo que hace el hermano de al lado. Hay que meditar y reflexionar en cada momento de la liturgia dentro de la Santa Misa. ¿Cuál debe de ser nuestra postura? Y máximo, en ese momento, nuestras manos quizás las llevamos en la bolsa, deteniendo infinidad de cosas que llevamos cargando, quizás saludando a los que no hemos visto, haciendo señas, que vente para acá, fórmate aquí para que no te vayas hasta atrás. Todos, hermanos, debemos de hacer esa procesión en donde nos va tocando, no donde nos queramos meter. Bien, ahora te hablo del amén en la comunión. Veamos primeramente. Un sí en el matrimonio une para siempre la vida de dos jóvenes que se aman. Un sí sella el destino de una existencia. Con un sí afirmamos la veracidad de un hecho. Con un sí indica firmeza, indica decisión. Un sí entonces expresa nuestra seguridad, nuestro deseo. Amén es una palabra hebrea que se parece a nuestro sí. No se puede traducir porque sería como empobrecerla. Cambia el significado según la circunstancia. Como nuestro sí, hermanos, el amén está condicionado a las palabras entonces que se hayan dicho antes. Un sí, por ejemplo, que el sacerdote antes de darnos la Sagrada Comunión nos presenta así el pan consagrado. Ponemos la siguiente imagen, Pati, gracias. El sacerdote, fíjense, antes de darnos la Sagrada Comunión, nos presenta el pan consagrado diciéndonos, el cuerpo de Cristo, y nosotros respondemos amén. Este amén que decimos quiere decir, significa sí creo. Creo que Cristo es nuestro Señor. Creo que Cristo está ante mí con toda la fuerza de su resurrección. Aunque se me presenta en forma de alimento bajo las especies de un pedazo de pan, este amén quiere decir así es. No así sea, así será, no, es así es. Con este amén, entonces uno mi vida a la de Cristo y a la vez uno mi vida con la de Cristo y con la de mis hermanos los hombres. Los acepto como compañeros de camino. El amén, ese amén de la comunión es un acto de fe, una aceptación de Cristo y de todo lo que es para nosotros, y de todo lo que al recibirlo nos exige. No es solamente comulgar, recibir a nuestro Señor, y creemos que ya estamos unidos a Él. Recuerden que esto trae una respuesta inmediata que debemos de dar al Señor. Entonces, es un deseo vehemente, primeramente, de que venga a nosotros. Y ya desde ese camino en la procesión, vamos con ese deseo en nuestro ser, en nuestro interior.
que venga nuestro Señor, que venga a nosotros como el sostén y fuerza para darnos vida, esperanza, porque sin Él nada podemos. De ahora en adelante, entonces, respondamos este amén con voz clara, llena de fe, conscientes de lo que decimos, sin avergonzarnos, como dice San Pablo, porque sabemos a quién nos hemos confiado. No solamente es recibir la hostia consagrada y retirarnos. Debemos de decir amén. Cuando el sacerdote nos dice el cuerpo y la sangre de Cristo, ahí inmediatamente debemos de decir amén. Un amén fuerte y claro. Y comulgarlo, recibirlo. Te acepto, Señor, en mi vida, en mi corazón. Al decir amén, después de recibir la comunión, los fieles entonces afirman su fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, expresión de aceptación de la gracia, y el amor de Dios que se recibe en la comunión, momento de unión con Dios, en el que los fieles pues se comprometen, fíjense, a vivir según la voluntad de Dios. La palabra amén es un elemento importante en la liturgia católica, ya que se une a la oración y a la adoración y afirman su compromiso con Dios. Entonces, recordemos, recibir a nuestro Señor y responder amén. Sí quiero recibirlo. Quiero recibir su amor, su compañía, su fuerza. Sí quiero recibirlo. Así es. Gracias, Patti, por la imagen. Y ese decir, sí acepto, sí lo quiero recibir, es también a la vez aceptar a mis hermanos, aceptarlos y caminar con ellos, aceptarlos aún a pesar de sus diferencias, a pesar de que según nosotros no piensan como cada uno, como uno quisiera. Ese amén es aceptar a Cristo y aceptar a todos nuestros hermanos. Ahora, continúo con la comunión bajo las dos especies. Primero, la comunión de los fieles es de ordinario solamente con la hostia, como lo sabemos. Pero fíjense, en circunstancias señaladas pueden comulgar bajo las dos especies. Entre las dos especies no existe diferencia sustancial, de modo que juntas o separadas es verdadera comunión. Pero sí hay un significado más rico en la comunión bajo las dos especies. El Concilio Vaticano II. Sin embargo, en ciertas condiciones que le toca aplicar al obispo, permite él la práctica de la comunión. El obispo o nuestros sacerdotes, ¿verdad? Ellos ven en qué ocasiones nos permiten esa práctica de la comunión bajo las dos especies a todos los fieles. No es una innovación, sino el retorno de una práctica de Cristo y el signo del banquete con comida y bebida. Entre las dos, como ya se dijo, no hay diferencia sustancial. Juntas o separadas, son verdadera comunión. Pero bajo las dos especies queda más claro el signo realizado por Cristo y se recalca más la participación en la nueva alianza sellada con la sangre de Cristo. El pan, recordamos un poco, hermanos, suplía al Cordero Pascual que recordaba esa liberación de Egipto. El vino evocaba la alianza. Entonces, al comulgar bajo las dos especies, expresamos claramente nuestra unión
en la liberación de Cristo y en esa comunión con Él, con el hermano y con el mundo entero. El vino consagrado expresa esa alianza, expresa también ese compromiso de derramar la vida por los demás. Debemos de superar la costumbre en contra, tanto en lo referente al pan eucarístico como a la comunión bajo las 2 especies. Tendremos que superar decididamente toda inercia mental y todo hábito que vaya en contra de esa claridad expresiva, de ese signo sacramental. Para la comunión bajo las 2 especies, habría que ir aprovechando las más significativas ocasiones, y se lleva a cabo, por ejemplo, vemos en tiempos de Pascua, Jueves Santo, primeras comuniones, confirmaciones, etc. Hay 2 modelos clásicos, que es primero la inmixción, mojando el pan en el vino, y el beber en el cáliz. Modo que puede parecer poco práctico, pero el más significativo. Todos bebemos del mismo cáliz. La comunión en la mano. Durante muchos siglos, los fieles comulgaron lo mismo que los sacerdotes, bajo las 2 especies del pan y del vino. Siempre comulgaban, y a continuación el sacerdote celebrante se acercaba al altar mientras se coreaba, ¿verdad?, un salmo elegido para el acto. Comulgaban todos de pie, actitud que ellos consideraban de sumo respeto. Los hombres recibían el cuerpo del Señor bajo la especie de pan en la mano derecha, reposando sobre la izquierda, y descubierta, las mujeres sobre un paño limpio llamado dominical. Después de recibir la hostia, el fiel tomaba la comunión de su propia mano y la llevaba a su boca para consumirla. En ambos casos, les decía el sacerdote, Corpus Christi, el cuerpo de Cristo. Y los fieles respondían, amén. Así es, creo, lo acepto. Equivalente esto entonces a una profesión de fe en la presencia real y salvadora de nuestro Señor. Y a un compromiso también de formar parte del cuerpo místico de Cristo. Con mayor conciencia, seguía la comunión del cáliz, directo del vaso sagrado, por medio de un canutillo de metal a modo de sifón. Al acercarse, decía el ministro, la sangre de Cristo. Y los fieles respondían, amén. Así es, lo creo, lo acepto. Me comprometo a derramarme en servicio a los demás. Este modo de administrarse a los fieles la comunión en su propia mano, pues ya data de muy antiguo. Lo describen detalladamente las célebres catequesis mistagógicas atribuidas a San Cirilo de Jerusalén y San Basilio Magno, y a todos los escritos contemporáneos. Sin duda que en el sistema esto de comulgar, los fieles influyó el empleo también del pan fermentado en lugar del ácimo, y también el que por aquellos siglos pues eran menos numerosas las comuniones. Posteriormente, la práctica de recibir la hostia consagrada en la boca se remonta a la Edad Media. Los papas entonces confiaron a la consideración y resolución de cambiar el rito tradicional, al de la comunión en la mano, a las conferencias episcopales de los países interesados, con el deber de informar a la Santa Sede y de atenerse, finalmente, a las normas que ella recibiera. Así se hizo y ya existen reglas para esos casos,
Hay algunas diócesis de México, fuera de México, donde así se acostumbra, ya que los obispos pues han considerado cómo se reciba la comunión, esto es, con las normas correctas para cada caso. Aunque la práctica ha variado, la importancia siempre de la Eucaristía como sacramento central de nuestra fe cristiana sigue siendo fundamental en todas las tradiciones. Con el tiempo, la importancia de recibir la comunión con fe y devoción sigue siendo fundamental en la vida de todos los católicos. Ahora bien, continúo con el rito final o conclusivo de la celebración. Fíjense, este rito consta de dos partes: el saludo y bendición del sacerdote celebrante, la despedida a la asamblea. Además, el sacerdote celebrante se despide del altar con un beso reverencial. Veamos cada uno. Primero, el saludo final puede ocurrir que el sacerdote, por sí o por un ministro, si lo hay, un ministro suyo, tenga que decir algo a la asamblea antes de saludarla, bendecirla y despedirla. En este caso, en este momento, lo hacen, pues, ya sea el sacerdote, un ministro suyo, y aquí tienen lugar los avisos, tienen su lugar propio, y enseguida saluda a la asamblea con el consabido "El Señor esté con ustedes", al que responde el pueblo "y con tu espíritu". El sacerdote bendice a la asamblea entonces diciendo: "La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros". El pueblo responde "Amén". Es un último amén, frecuente, repetido durante la misa, adhiriéndose y confirmando los hechos y dichos del sacerdote como representante de Cristo y de presidente de la asamblea litúrgica. Al recibir la bendición, no está mandado que hagan los fieles la señal de la cruz. Traza en el aire entonces el sacerdote al bendecirlos, pero los fieles, eso sí, se inclinan reverentemente, inclinan su cabeza para recibirlo. Esto indica que están agradecidos, ¿verdad? Agradecimiento a Dios, que es propiamente quien imparte esa bendición invisiblemente. La despedida, hermanos, en la misa con diácono, cuando lo hay, si lo hubiera, este despide al pueblo con el "podéis ir en paz" u otra fórmula parecida. Ponemos la siguiente imagen, Pati, por favor. El beso de despedida al altar por el sacerdote corresponde al saludo inicial. Ambos son signos reverenciales juntamente con la incensación del principio, a la vez que expresan el respeto y veneración agradecidos a Cristo, a quien el altar representa. Inculca a los fieles la devoción al mismo, en todo tiempo como ara del santo sacrificio. Por eso, debemos de prestar mucha atención al altar. Se le hace, recuerden, al altar se le hace reverencia profunda, siempre al pasar frente a él. No podemos pasar de un lado a otro e ignorar el altar. Hay que hacer esa reverencia profunda. La respuesta del pueblo, "demos gracias a Dios", es la forma común de alabar a Dios en las celebraciones litúrgicas. Al terminarlas en la misa, este rito conclusivo, a la vez que recalca la acción de gracias, de la que es expresión máxima de la gran acción eucarística que se acaba entonces de realizar en el altar. El altar merece respeto
Y cuando nosotros entramos al templo, debemos de hacer esa reverencia principalmente al altar. Gracias, Pati, por la imagen. Entonces, esto suena a una invitación encarecedora de todos los participantes a convertir su quehacer diario en ese sacrificio meritorio ofrecido a Dios Creador, dador de todo bien, y así a que su reino se extienda a todo el mundo. Nos damos cuenta entonces de que todas nuestras acciones, posturas, movimientos, lo que decimos y hacemos dentro de la misa, todo esto lleva a que el reino de Dios se extienda a todo el mundo. Reino de verdad, reino de vida, de santidad y gracia, de justicia, de amor y de paz. Ahora bien, queridos hermanos, si queremos medir la autenticidad de nuestra participación en la misa, debemos concientizar y preguntarnos sinceramente, meditar en ello. ¿Participamos en la misa? ¿Y cómo estuvimos? Entonces, preguntémonos sinceramente si los gozos, si las esperanzas, las tristezas, las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de todos aquellos cuantos sufren injusticias, dolencias, son a la vez nuestros gozos, nuestras tristezas y angustias. Preguntémonos entonces si caminamos juntos en una manera ascendente, humanizada y liberadora. Preguntémonos en ello. Si vamos juntos a la marcha de Pascua con Cristo. Vamos reunidos, vamos en una sinodalidad, haciendo nuestros los pesares de otros, viéndonos y sintiéndonos como hermanos, porque hemos participado de la Eucaristía. ¿Cómo fue nuestra estancia en ese momento, en la Santa Misa? ¿Aprendimos algo? Es para meditar y reflexionar en ello. Y sólo así nuestra celebración será auténtica. Si llegamos a alcanzar, ¿verdad?, profundizar en todo lo que Dios nos quiso dar en ese momento. Compartimos la siguiente imagen, Pati, gracias. Debemos de meditar cómo estuvimos ahí en la misa. Fuimos partícipes de todos los hermanos, de los que estuvieron dentro de la misa, de los que no pudieron asistir, de los hermanos de todo el mundo. ¿De qué manera nos unimos a ellos? ¿Cómo vivimos la celebración? Es mucho por meditar. Fíjense, vamos a hablar de la acción de gracias después de la misa. Para esto pide la Iglesia y nuestra conciencia misma, pues que después de la comunión se dé a Dios por ella de debida acción de gracias, por breves momentos, ya que se ha guardado un silencio muy cierto dentro de la misma misa, para hacerlo en privado. Al término de la comunión, ¿verdad?, cuando recibimos a nuestro Señor, guardamos ese momento muy importante de silencio. Se ha sellado ese momento comunitariamente con la oración sacerdotal de la postcomunión, pero lo que ahora se recomienda es continuar en el templo unos momentos más íntimamente unidos el comulgante y el Divino Maestro.
para entregarse a Él en dulcísimo coloquio. En circunstancias, una acción de gracias comunitaria podía ser recomendable, de grupos de comulgantes determinados. De hecho, hay en algunas parroquias que al término de la Santa Misa se unen grupos precisamente de fieles, hacen la liturgia de las horas, se mantienen unidos en el templo en oración, algunos con algún salmo o cántico bíblico, dialogando, hablando, reflexionando sobre el salmo. Puede ser hasta una predicación. Fíjense, a tantos católicos tibios que aún nunca, no faltando a misa, ellos no comulgan. No sienten esa presencia real de Cristo en la Eucaristía. ¿Por qué no hacer una predicación para todos ellos, para los católicos tibios, que aún no faltando nunca a misa, rara vez o nunca comulgan? ¿Han observado eso? Qué triste cuando es ese llamado, esa invitación para que todos participemos del banquete. ¿Por qué no comulgas? ¿Por qué no te acercas? Recuerda que nada es imposible porque Dios nos ama. Entonces, quizás sea el momento de ponerte ya en paz con Dios, hablar, acércate a algún sacerdote para que pueda orientarte y así tú puedas participar del divino banquete. Después de la misa es importante hacer estas charlas, estar en oración por todos. En todo caso, hermanos, entonces es bueno advertir que ese podéis ir en paz de despedida no es una orden para, pues, que el templo quede inmediatamente desierto, porque así se utiliza, ¿verdad? Termina y ya corren porque ya tienen miles de actividades o no sé. No es necesario esto. No debe quedar el templo inmediatamente desierto. Y no les deje entonces unos minutos para conversar con el Señor. Es momento de esa conversación con Cristo, al cual acabas de recibir. Si no pudiste comulgar, espiritualmente empieza esa comunicación, esa unión con nuestro Señor, sobre todo, fíjense, cuando no se dejó tiempo para ello dentro de la celebración, o cuando por alguna situación se desarrolló la celebración con tanta rapidez que no se permitió entrar en una atmósfera de intimidad con el Señor. Es importante este diálogo con nuestro Señor, porque el día traerá tantos quehaceres que tal vez sea el único momento de calma para estar con el Señor, a solas con el Señor. Por ello, ahora que tú pues ya lo sabes y no lo sabías, al término de la misa, dialoga con Él. El día nos trae tantas ocupaciones, tantas distracciones, que es necesario emplear ese diálogo de intimidad con el Señor para pedirle su fuerza, su fortaleza, poder enfrentar, ¿verdad? Para poder enfrentar cualquier obstáculo que se nos pudiese presentar. Gracias por la imagen, Pati. Vamos a hacer también una breve pausa. No sé, Pati, si haya algún saludo por ahí para responder a todos nuestros hermanitos que nos guían, que nos siguen, ¿verdad? Vamos a responder a Margarita Guzmán, nos dice Lucisal. Hermanita Margarita, reunir y servir. Yolanda Jiménez nos dice, buenos días, bendecido inicio de semana. Con esta catequesis
que nos compartes. Para gloria de Dios, hermana Yolita. Maru Díaz también nos dice fraternal abrazo a todo el equipo. Buen inicio de semana. Gracias por esta catequesis. Para gloria de Dios. Gracias en verdad por estar en sintonía, por seguir aquí en estas transmisiones de la Radio San Juan Diego, aquí en nuestra bella Catedral de San Buenaventura, Diócesis de Cuautitlán. Nos dice Israel Huerta, también nos envía un saludo a todo el equipo. Gracias por el tema. Tere Quintana nos envía saludos. Helen nos dice, buenos días. Amén. Es un concepto fuerte, a diferencia de así sea. Correcto, hermana. En verdad que sí lo has entendido. Amén es, porque se cree que es así sea. Entonces imagínense la importancia de ese amén cuando recibimos a nuestro Señor en la comunión. El cuerpo y sangre de Cristo, nos dice el sacerdote, amén, así es, lo creo, acepto. Pero esta respuesta también trae un compromiso de aceptar a nuestros hermanos, ¿verdad? A nuestros hermanos que están a nuestro alrededor y a los de todo el mundo, con sus diferencias según nosotros, aceptarnos a todos. Amén, Señor, amén. Juanita nos dice, saludos, muchas gracias, Dios les bendiga a todo el equipo. Gloria a Dios. La parroquia Cristo Rey también nos envía saludos, bendiciones y pues muchas gracias, hermanos en Cristo. Ayúdenos en verdad a compartir esta enseñanza. Breves catequesis, pero como les decía, ustedes pueden ir y deben de ir profundizando en los libros que nuestra Iglesia Católica, sea obispos, sacerdotes, han tenido a bien seguir escribiendo para nutrir nuestra fe y seguir en nuestra formación. Gracias a Laura Juárez, a Ceni Rivas, Florisa Peña, Alejandro Ramírez, Víctor Manuel González Rodríguez, Graciela Yáñez, Blanca Ramírez, Viga Ley, muchas gracias, Helen Angie, muchísimas gracias, Raúl Ortiz, Marta Alicia Villano Espinosa, Juana Morales, Charito Limón, muchísimas gracias, Olivia Cabrera. Gracias, hermanos, hermanas en Cristo, por seguir aquí en sintonía en esta importante catequesis para saber así cómo nos presentamos en nuestras misas. Fíjense, yo les comparto estas catequesis de una manera pues sencilla que podamos, ¿verdad?, entender, ya que en varias ocasiones entramos a misa y no sabemos ni qué postura tomar. Y por si fuera poco, si el monitor que está en la celebración eucarística tampoco conoce bien de liturgia, a lo mejor lo improvisaron, etcétera, no sé, y nos da posturas incorrectas, también nosotros las vamos a realizar, porque no sabemos. Por esto es importante una preparación, porque de lo contrario, pues vamos a hacer únicamente lo que hace el de al lado, si se para, se sienta, si el sacerdote, cuando no debemos de estar repitiendo tampoco lo que dice el sacerdote. Él hace lo que le toca y nosotros lo que a nosotros nos toca. No podemos nada más estar volteando a todos lados qué hace tal persona, tal hermano, para nosotros realizarlo. Ya cuando tenemos un conocimiento, nosotros aprendemos a vivir la misa, la celebración eucarística de manera consciente y plena. Y de este modo, pues las gracias que Dios nos derrama a través de la Eucaristía no se van, no se tiran en vano.
llegan a nosotros y de allí viene el fruto abundante. Muchas veces pensamos, ¿por qué si voy a misa sigo de la misma manera? ¿Por qué no doy fruto? ¿Por qué soy comulgo y todo, pero no vivo como Cristo me dice, de acuerdo a sus enseñanzas? ¿Por qué? Porque todo lo hacemos mecánicamente. Siempre tratamos de imitar, de copiar al que está al lado y no queremos formarnos. Prepárense, hermanos. Hay muchos libros católicos en los cuales podemos seguir nuestras enseñanzas y entonces así recibir los frutos abundantes que nos vienen de las gracias de Dios al estar en la Santa Misa. Pues bien, concretando, queridos hermanos, si nos hemos reunido, no es para quedarnos ahí a gusto, entre todos, entre nosotros, ¿verdad? Estamos tan a gusto ahí en el templo, sino que es, ¿para qué creen? Para disponernos para la misión y continuar en la vida de cada día lo que acabamos de celebrar. Entonces, termina la celebración y hay que prepararnos para la misión. La vida continúa y hay que llevar lo que acabamos de vivir, hay que enviar, hay que decir, hay que compartir. Un saludo nuevamente del sacerdote, entonces recordemos ese diálogo entre Dios y nosotros, que sabemos lo que significa, por lo que no debe así decaer el ánimo. ¿Terminó la celebración? Ay, no. Debemos a este saludo contestar con fuerza y con alegría. ¿Cuál es la respuesta del pueblo? Y con tu espíritu. Con tu espíritu, porque muchos responden con su espíritu. Con tu espíritu, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu, el espíritu del sacerdote que él recibió el día de su ordenación. La bendición, hermanos, debe de recibirse de pie, haciendo una leve inclinación en señal de reverencia a los tres nombres de la Santísima Trinidad. Recordemos que aquí nos pide una leve inclinación, a veces nos pide una profunda inclinación, una reverencia, ¿verdad? Profunda. De ahí también la importancia de que sepamos las posturas, porque nuevamente no sabemos y ahí empezamos a imitar lo que hace medio mundo. Debemos creer por medio de la fe, que es Dios quien nos bendice por medio del sacerdote. Recordemos, es Dios quien nos bendice. Por ello, ¿por qué no estar atentos? Dios está en nosotros, Dios está con nosotros y me está dando la bendición. Convencidos de que Dios, con nosotros presente, Él está en nuestras vidas. Ahora, el ver salir a las personas, esto nos puede ayudar entonces a darnos cuenta de qué manera se aprovechó la celebración. Fíjense, hay personas que no esperan terminar con estos ritos finales. Se salen ya, ¿verdad? Muy comúnmente las vemos apresuradas. Incluso hay quienes se signan, pero no lo hacen bien. Es pues hasta como un garabato, no sé, y se salen corriendo porque tienen muchas actividades. Y se les olvida que para llevar a cabo todas las actividades durante el día, pues debemos nutrirnos de Dios primeramente para tener fuerza. Estos ritos finales, fíjense, tienen también su significado y muy importante. Primero, el envío. Pueden ir en paz. Vayamos a dar testimonio de lo que aquí hemos celebrado. Pero si no entendiste nada de la misa, ¿qué vas a ir a transmitir? Por ello, si nos adentramos más y más, por ello estamos como estamos. Nuestra comunidad, nuestros grupos parroquiales, nuestra familia, y si vamos más a más, por eso el mundo está como está.
porque no conocemos nada de Dios. En la medida que conoces a Dios, así es tu comunicación, tu trato con los demás. ¿Cómo eres con el hermano, con el prójimo? Así eres con Dios. Todo limitativo, dicen por ahí, todo somos bien pichicateros, ¿verdad? Con los hermanos, así somos con Dios. Pues bien, hermanos, cuando has entendido bien lo de la Santa Misa, todo lo que se ha llevado, este envío entonces, el envío que da el sacerdote en nombre de Dios, el envío que nos hace el sacerdote en nombre de Dios, nos dice que es para llevar a los demás la buena nueva de la doctrina de amor que vino a predicarnos Jesucristo. Si todos los que provocan violencia, dolor, chismes, pues infinidad de dolor en el mundo, se tomaran la molestia de asistir a una misa bien participada y bien vivida, otro sería el resultado. Y a veces, ¿verdad? Siempre culpamos a los demás, es que tal persona, es que los policías, es que el gobierno, es que... No, cuando la solución está desde uno mismo, empezar a ver cómo estoy yo viviendo en mi interior. Porque de lo que tengo en mi interior, eso es de lo que voy a hablar, lo que voy a proyectar. Entonces, cuando tengo a Dios dentro, lo voy a llevar. Llevo la buena nueva, la doctrina de amor que vino a predicarnos Jesucristo y que Él mismo vivió. Fíjense, hasta nuestro Señor Jesucristo, primero Él lo vivió para llevarlo a los demás. Y nosotros primero lo queremos llevar a los demás y después vivirlo, y eso sí lo vivimos, pero casi no nos interesa eso. Se nos hace tan fácil transmitir cosas de Dios, llevar cosas de Dios a los demás, cuando ni nosotros lo queremos llevar. Cuando ni nosotros somos capaces de participar de una celebración eucarística como debe de ser. Llevar ese amor, hermanos, esa noticia de que Dios nos ama, de que Dios perdona nuestros pecados, precisamente por su muerte en la cruz y el sacrificio que continuamente ofrece de su vida al Padre Celestial, al cual quiere que todos nosotros, toda la humanidad, nos unamos. El momento de salida, hermanos. Ya estuvimos muy a gusto en la misa, disfrutamos de todas las gracias de nuestro Padre Celestial. Ya nos animó para tener fuerzas, ¿verdad?, para resistir tantos embates que hemos de enfrentar durante la semana, y se llega el momento de la salida. Este momento, fíjense, es también muy importante. Hay que disfrutar cada momento. Debe de ser primeramente sin atropellos. Como ya he mencionado, como ya mencioné, este momento, pues podemos entonces observar si la Eucaristía en la que hemos participado estuvimos cansados, impacientes, distraídos, hablando por teléfono, regañando a los hijos ahí en la misa, viendo a las que hacen o que no hacen los demás. O estuvimos aburridos, o miles de cosas, ¿verdad? Ponemos la siguiente imagen para ti. Gracias. Entonces, es momento de observar si la Eucaristía en la que hemos participado estuvimos cansados, impacientes o aburridos. Lo principal es dar tiempo. Primero sale la procesión y después toda la gente. En algunos templos en los que el atrio es amplio y se presta para que las personas, al salir de la celebración, se saluden amablemente y platiquen en pequeños grupos de amigos. Todavía porque salimos y encontramos, ¿verdad?, buenos amigos, todos salimos siendo hermanos en la fe. ¿Por qué no compartir un saludo
aunque puedas decir, bueno, es que yo a esta persona nunca la he visto, pero somos hermanos, que todo lo que vivimos en la misa, pues se refleje en el atrio, pues ahí es el lugar para que se presta para que todas las personas al salir de la celebración se saluden amablemente y platiquen en pequeños grupos de amigos sobre cosas interesantes, por ejemplo, la palabra de Dios que se acaba de escuchar, la homilía o sobre algún acontecimiento importante en la familia. No deben de ser momentos para hacer chismes de nadie. Al contrario, hay que irradiar los frutos de la Eucaristía en la que hemos participado. Y no solo quedárnosla en nosotros, hay que compartirla a los demás. Pues hermanos, que así sea. Por hoy ha sido mi participación en esta muy breve catequesis. Les invito a escucharla cuantas veces puedan y quieran para seguir nutriendo su fe. Es la enseñanza que Jesucristo, enseñanza que nos encomendó a todo bautizado. Gracias, Pati, por la imagen. Enseñanza que Cristo nos deja a todo bautizado. Mandato, ¿verdad? Él nos dio ese mandato. Vayan y prediquen a todo el mundo. Así hagámoslo, hermanos. Compartan. Llevemos a Cristo a través de estos medios virtuales al corazón del mundo. Que cuando abran su celular, alguna aplicación, esté alguna enseñanza de nuestro Señor, no tantos desastres, dolores, chismes, angustias. Hay que llevar la enseñanza a todo el mundo a través de los medios digitales. Pues que así sea. Siempre recuerden, hay que hacer mucha oración por el Papa, por los obispos, por nuestros religiosos, religiosas, por todas nuestras religiosas, hermanos. Envío también un saludo muy especial a sacerdotes y hermanas religiosas, en los cuales pues yo absorbí también, ¿verdad?, con la ayuda de Dios, del Espíritu Santo, estas breves enseñanzas que no al nivel, no, muchas veces no las puedo transmitir al nivel de ellos, pero lo poco o lo mucho, yo se los doy con mucho amor por parte de, pues ahora sí, de nuestro Señor Jesucristo. Él es lo que he podido absorber de Él y con gusto yo lo comparto con todos ustedes. Pues hermanos, también debemos de poner en nuestras oraciones tanto dolor en el mundo, a todos los niños que por las injusticias de las guerras están sufriendo terriblemente. A todos nuestros enfermos, recuerden, Jesucristo nos los encargó. Él tenía que irse, pero ¿qué nos dijo? Ahí les dejo a mis amigos, los enfermos, los más pobres, los sufrientes. Pidamos siempre oración para que en medio del dolor, la desgracia, ellos vean, sientan esa presencia de Jesús en sus vidas. Y podamos nosotros también pedir por la conversión de aquellos que causan tanto dolor. Pues que así sea, queridos hermanos y hermanas en Cristo, de veras deseo que estas catequesis nos sigan motivando a seguir abismándonos en el conocimiento de la liturgia, para saborear mejor esta experiencia de nuestro encuentro personal con Dios. Amén. El coro de los apóstoles te alaba, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias por tu sintonía. Con el favor de Dios te esperamos el próximo lunes, 10 a.m. Recuerda, escucha y comparte La Fe que Celebramos, un programa dedicado a las catequesis litúrgicas con temas variados. Nuevamente, gracias por estar aquí con nosotros y que tengas excelente día.